Bueno, este cuarto congreso, como ustedes saben, consolida ya una tendencia, una práctica realmente muy buena que ha tenido la Sociedad Argentina de Investigadores de Mercado, en poder juntar, en el poder agrupar, en el poder proponer a la comunidad de investigadores un evento que nos permita hacer un balance de todo lo realizado. Y yo creo que esto es muy importante porque si uno va mirando los programas de años anteriores, uno puede observar que este congreso va siendo como una especie de caja de resonancia de aquellas problemáticas más comunes que ocurren en la sociedad, desde la perspectiva económica, desde la perspectiva cultural, desde la perspectiva comercial, desde la perspectiva política. Todos los temas que se tratan, y esto ya se habrá escrito bastante, se escribió bastante respecto de las motivaciones que tiene el investigador en la selección de temas, no es ajeno a esta caja de resonancia que decimos, ¿no? También es cierto que nuestra institución, como institución, va logrando y va teniendo una experiencia en este derrotero de la realización de congresos, y creo que en el futuro todas estas experiencias nos va a permitir ir afinando mucho más todas las cuestiones que hacen a la organización de congresos. Por lo pronto, hay algo realmente muy bueno que estamos viendo, la participación de universidades, que este es un hecho inusual en este año, por sobre otros años. En la presencia de universidades ha sido más fuerte que en otros momentos. Esto tendrá alguna explicación que después con más tiempo podemos reflexionar sobre esto. Y universidades que tratan problemáticas que son de mercado, que son realmente insumos para las empresas, para el Estado, para otras instituciones. También tenemos gente de Latinoamérica, de países hermanos como Chile, como Colombia, que realmente nos proyectan y nos agrada y hace que consolide esta visión nuestra desde la institución, de esta necesidad que tenemos nosotros de abrirnos, de ser una institución con una mirada más extensa que la de Buenos Aires, inclusive hasta que la del interior del país, aunque esto hay que fortalecerlo mucho. SAIMO es una institución joven que tiene toda la problemática de las instituciones en nuestro país. Es una comunidad de investigadores que tiene que lograr con el tiempo un mayor sentido de pertenencia, una mayor identidad profesional, y creo que nuestra institución está abocado a lograr esto con toda la fuerza que se merece esta institución. ¿Por qué? Si lo vemos nosotros en detalle, vemos que la comunidad de investigadores son uno de los grupos que más acumulan información analizada. Somos un recurso estratégico realmente muy valioso, no solamente para las empresas, sino para el Estado, para las instituciones, y está formado por profesionales, colegas profesionales, que han recorrido un campo de estudio muy largo para implementar todos esos conocimientos en su trabajo. Somos una profesión que debió estudiar mucho, pero que en el ejercicio de su función debe pensar mucho. Y nosotros estamos entre esa tensión, entre la tensión de lo urgente, que es pensar, responder a los requerimientos, y también la importancia de seguir estudiando, de seguir evolucionando y seguir actualizándonos. Quizás en esta presencia de las universidades encontremos una línea, una ayuda, una posibilidad de poder aunar las necesidades que tenemos como institución y los objetivos que tienen las universidades como centros de estudio. No obstante, es una aspiración de SAIMO seguir
promoviendo la capacitación, pero no solamente eso, no solamente eso. La institución, la Sociedad Argentina de Investigadores de Mercado, quiere proyectarse un poco más, y para proyectarse un poco más necesitamos de la contribución de todos los investigadores, muy especialmente de las generaciones jóvenes, de aquellas generaciones que van a transitar su vida laboral en el campo de la investigación de mercado, y que seguramente nos van a suceder a nosotros. Tener un espíritu de comunidad, tener una sociedad que pueda reflejar sus aspiraciones y sus expectativas, creo que es uno de los mayores objetivos que tenemos. Esto está en bajada. Como son muchas las ponencias, son muchas las presentaciones y variadas las temáticas, ustedes habrán visto, vamos a pasar directamente a que cada expositor pueda presentar sus trabajos, sus logros en investigación de mercado, y todos puedan disfrutar de los conocimientos compartidos. No sin antes querer agradecer, bueno, es una práctica común esta en nosotros hacerlo, pero quiero hacerlo con un especial énfasis, ¿no es cierto? Agradecer muy especialmente a los miembros de la Junta Directiva, especialmente al grupo organizador, al grupo de comunicaciones, a los past presidents, que sin estar en la institución activamente siguen contribuyendo como si estuvieran en sus años de mayor fuerza para empujar la institución. También quiero agradecer al comité académico que se ha tomado el trabajo minucioso de leer todas las ponencias, de sugerir, de revisar. Realmente una tarea bastante ardua. A todos los que contribuyeron con los sponsoreos, los patrocinios y las adhesiones, que realmente son una muy fuerte ayuda para la institución. Y bueno, muy especialmente también a los expositores, tanto de Buenos Aires y a los del interior y a los de otros países que realmente están contribuyendo con sus logros en este cuarto congreso. A todos los investigadores presentes, y quiero reiterar, muy especialmente a los investigadores jóvenes. A los investigadores jóvenes les pido que se acerquen a la institución, que averigüen qué es lo que hacemos, que contribuyan, porque la realidad se modifica participando y logrando todo lo que nosotros tenemos como expectativas insatisfechas en este sentido. Un aviso nada más parroquial. Roberta y Rodrigo, que son dos asistentes, se dedican a ayudar a todo lo que sea la organización aquí en el escenario. Y quería solicitarles a todos que tengan la amabilidad hemos organizado una especie de encuesta, mejor dicho, una consulta sobre temas seguramente que serán de su interés, y a la salida, esto lo hemos hecho con la empresa Datos Claros y su panel Libra, y en el hall, en sus momentos libres, les vamos a pedir si los pueden completar en computadora, por supuesto, y al final del congreso vamos a dar sus resultados. Bueno, solamente decirles que queda inaugurado el cuarto congreso de la Sociedad Argentina de Investigadores de Mercado, y es un orgullo para nosotros compartir estos 2 días con ustedes, que espero también que los disfruten todos. Muchas gracias. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Entonces, en el cuarto congreso de SAIMO, un congreso interesante donde va a haber hay varios trabajos que están aportando la mirada del investigador sobre distintos puntos. Lo que hicimos es, los organizamos en ejes desde el punto de vista del valor que aportan estas investigaciones a generar empresas, emprendimientos, nuevos mercados, nuevas ideas, nuevos productos, nuevos entendimientos de cómo va cambiando el ciudadano. Los grandes targets son el consumidor, cliente y ciudadano de todo lo que está haciendo SAIMO. Y el primer bloque tiene que ver con canales y shoppers. Vamos a tener 3 trabajos
muy interesantes, dos que tienen que ver con el ámbito universitario, eso es también interesante porque vemos cómo investigadores que están trabajando en una universidad están dando su aporte para ver cómo se pueden generar nuevos canales o mejores canales. Y después otro trabajo también que vamos a ir presentando cada una medida que se vayan llegando hasta aquí, el de Susana, que también es muy interesante porque habla de cómo una compañía como la COPE, una compañía que no tiene accionistas. Eso es interesante, ¿no? Uno escucha todo el tiempo, ¿por qué los accionistas? ¿No? Acá vamos a ver cómo se hace para poner la investigación al servicio de construir una compañía, una empresa argentina en una problemática particular que vamos a ver en detalle y cómo entonces la investigación va contribuyendo a generar valor para cada caso. El primer trabajo que nos va a presentar Cristóbal Fernández Robin, él viene de Chile, de a poco el Congreso de Simon va tomando un cariz regional, tiene que ver con la influencia de los atributos del entorno comercial. Es un estudio comparativo entre centros urbanos y centros comerciales. Ustedes imagínense si fuesen acá en Argentina a estudiar el Alto Palermo y la calle Santa Fe. En este caso sería la calle Valparaíso y algún centro comercial importante de Chile. Y lo interesante de estudiar la experiencia y la lealtad del consumidor, del cliente, como quieran llamarlo, utilizando escalas emocionales, viendo las diferencias entre lo que es la coherencia de la experiencia en un centro comercial o la experiencia abierta en un paseo comercial. Creo que es muy interesante porque es una de las problemáticas que ha habido en el desarrollo de los centros comerciales. Ustedes habrán escuchado muchas veces en Argentina cómo los centros comerciales están de alguna manera debilitando los paseos urbanos. Entonces, sobre este punto muy interesante, te voy a invitar, Robin, a que te acerques. Así te podemos escuchar y podemos ver tu trabajo, que va a ser muy interesante. Y vayan pensando las preguntas que le vamos a hacer. Para poder aprender entonces cómo puede contribuir la investigación para estudiar este tema. Muchas gracias por la invitación a Saimo, Eduardo. Eduardo por su presentación, que en realidad aclara muy bien mi introducción. Quiero agradecer estar exponiendo acá en la Argentina. Creo muy interesante este congreso y la organización. Y por eso me interesé solamente en venir a dar un pequeño aporte en una investigación que, como decía Eduardo, está asociada al ámbito universitario, no está vinculado a algún cliente específico, sino que trata de aportar ideas o la realidad con respecto a qué está sucediendo en estos cambios que se están dando hoy en día con respecto a la pérdida de influencia y de venta y de peso de los centros urbanos, ¿ya? Como bien exponía Eduardo, es una comparación para tener una idea de algo como una avenida como Santa Fe o Córdoba o Cabildo en sus centros urbanos con seguramente galerías, a diferencia de lo que es un shopping, en el caso en Chile que le denominamos malls, y ver cómo el entorno en realidad influye en tanto las emociones como la satisfacción y a su vez también la lealtad de los consumidores por la elección de estos centros comerciales. Bueno, ahí están las fotos de los dos centros comerciales, en el caso del centro comercial tipo shopping a la izquierda y el centro urbano, en este caso la calle del Paraíso. La idea de mostrar estas fotos también es que mi presentación en términos de los resultados también va a estar vinculada en el mismo orden, es decir, a mano izquierda va a estar el shopping y a mano derecha el centro urbano. Claramente los elementos ambientales son formas de experimentación distintas para distintos consumidores, por lo tanto la idea es compararlos y hacer una relación entre las emociones percibidas, la satisfacción y finalmente la lealtad. Algunos antecedentes que dan origen a esta investigación es que hoy en día claramente hay estudios que señalan que en Chile, y en este caso principalmente lo voy a vincular en esta investigación a la ciudad de Viña del Mar,
tienden a dirigirse mayormente a los centros comerciales que a centros urbanos. Esto en realidad es un cambio o una situación que es dinámica de cambio. Cada vez se está dando más esta situación, cada vez están perdiendo peso los centros urbanos. En este caso, normalmente en Viña del Mar se da que la calle céntrica de Viña del Mar pasa a ser el centro urbano. Los malls claramente se eligen como los nuevos centros de actividad social y comercial. No solamente el aspecto desarrollado está vinculado a la compra directa, sino que también a un actuar desde el punto de vista cultural o social, es decir, cómo interactúan personas dentro de un área geográfica determinada que no necesariamente siempre compran. Las motivaciones de los consumidores han cambiado y la compra posee cada vez más un rol experiencial, es decir, cada vez hay una mayor combinación entre actividades, como decía recién, culturales o de entretenimiento o de diversión, con también un proceso de compra. Eso quiere decir que claramente se está demostrando que la compra viene vinculado muy fuertemente en una actividad experiencial y que no necesariamente está asociado a que yo voy a tener que definir un centro comercial vinculado a un proceso de comportamiento de compra. Los malls claramente sustituyen el rol desempeñado por los centros urbanos durante muchos años y esto se da en cierto tipo también de opción de compra o cierto tipo de tiendas a comprar. Por ejemplo, en el caso del mall no se incluye, no se consideran tiendas tipo ferretería, ¿no? Sí, y podría ser motivo de otro estudio ver qué es lo que ocurre con los centros comerciales vinculados a estas ferreterías, como es el caso de Easy o otro tipo de centros comerciales vinculados específicamente a un área productiva, a un área de venta de productos. La importancia de conocer desde el consumidor la construcción del modelo que se propone. Bueno, el objetivo es demostrar cómo los diferentes elementos ambientales que componen dos entornos comerciales distintos influyen en las emociones, en la satisfacción y en la lealtad experimentada por los consumidores chilenos, en este caso Viña del Mar. Y la parte más específica de los objetivos, describir emociones tanto negativas como positivas, mayormente experimentadas en ambos entornos, así como la intensidad en la cual son experimentadas. Determinar la satisfacción percibida por los consumidores en ambos entornos comerciales y compararlos y determinar finalmente la lealtad de los consumidores y cómo mantienen por ambos entornos comerciales. Se hacen dos fases, una exploratoria que está asociada a una gran revisión bibliográfica principalmente para determinar los atributos y los tipos de emociones, ¿no? Y también para comparar con respecto a qué ocurre en uno u otro tipo de centro comercial. Y para esto se desarrollan entrevistas de expertos también como método confirmatorio y como método para generar el modelo y las hipótesis de trabajo. Y finalmente se valida a través de una investigación concluyente. Bueno, claramente, como dije recién, una revisión bibliográfica, entrevistas de expertos que generan el modelo. Este es el modelo que tiene la generación de 6 hipótesis de trabajo. La primera hipótesis tiene que ver directamente con la influencia del entorno en las emociones, es decir, si realmente hay una influencia del entorno en la generación de distintos niveles de emociones. La segunda hipótesis tiene que ver ahora cómo estas emociones interactúan en el consumidor asociándolo a la generación de un nivel de satisfacción. En este punto es importante que para determinar el nivel de satisfacción se hace una comparación por brechas entre las expectativas que tienen los consumidores con respecto a los atributos vinculados a estas satisfacciones con respecto a la percepción que tienen de ellas. Es decir, qué es lo que yo quiero versus qué es lo que creo que tiene cada uno de estos dos centros comerciales, ¿no? Para cada uno de los distintos atributos. Se consideraron en total 28 atributos. Después se hace un análisis en la hipótesis 3 donde se relaciona estas mismas emociones con el deseo de alargar la estadía en el lugar, es decir, cómo influyen las emociones o si de alguna manera influyen positiva o negativamente las emociones en el hecho de alargar la estadía en el centro comercial.
En cuarto lugar, lo mismo, pero vinculado con la repetición de compra. O sea, cómo influyen las emociones, tanto en forma positiva como negativa, en el hecho de repetir la compra. Y por último, con respecto a la recomendación. Estos tres elementos, es decir, la satisfacción, la repetición de compra y la recomendación para terceros, constituyen el concepto de lealtad. Es decir, esto es lo que determina finalmente midiendo la lealtad y no lo que normalmente se asocia con lealtad, que podría ser solamente la repetición de compra. Y por último, también la idea de medir y validar la hipótesis 6, que está asociada como consumidores que han determinado un nivel de satisfacción o de insatisfacción, ¿ya?, van a estar vinculados al deseo de alargar la estadía, de manera tal que uno podría llegar a medir que la satisfacción no necesariamente es suficiente para desarrollar o lealtad o para desarrollar un aumento en el tiempo de estadía. Y esto es principalmente porque hay investigaciones que señalan que para que esto sea posible tiene que tener un nivel total de satisfacción. O sea, una máxima satisfacción podría implicar un nivel de lealtad o podría implicar el permanecer más tiempo en el lugar de compra y no un nivel de satisfacción. Esta es una discusión que tiene un tiempo ya y que si en una escala de 5 puntos, típica escala Likert, ¿ya?, nosotros vemos que 4 y 5 serían satisfacción o satisfecho y muy satisfecho el quinto. ¿Ya? Algunas investigaciones agregan, suman lo que es el resultado de satisfecho y muy satisfecho y por lo tanto saca una conclusión con la suma de ambos. Hoy en día se está llegando a la conclusión, ¿ya?, que solamente yo podría asegurar una lealtad vinculando a los resultados de muy satisfecho o totalmente satisfecho y no con una suma entre satisfecho y totalmente satisfecho. El muestreo, bueno, no probabilístico, como una primera idea de análisis, ¿ya?, se realizó sobre 600 personas distribuidos en 12 grupos. Se trató de llegar a grupos que por cuotas sean iguales. Aquí hay un ejemplo aproximado, en realidad hay diferencias de 2 o 3 encuestados en cada uno de estos 12 grupos, pero en general anda alrededor de los 50 en cada uno de ellos, combinando rangos etarios como también género, en términos de los dos centros, el mall y el centro urbano, ¿no? Por lo tanto, da el total de 600 asociado a 300 en cada uno de estos centros urbanos. Y se desarrollan encuestas presenciales en los mismos lugares. Bueno, los resultados obtenidos tienen en primer lugar relación con respecto a las emociones. Dentro de esto ya se considera un análisis de las 20 emociones de Fredriksen, ¿no?, que asocian tanto emociones positivas como emociones negativas. Aquí podemos ver el resultado de las emociones positivas, donde, si ustedes pueden apreciar, acuérdense que siempre el shopping o el mall está a la izquierda y el centro urbano a la derecha. Las emociones de diversión, bueno, en el caso del centro, ¿ya?, también la diversión juega un rol muy importante en las emociones. Y la alegría, en el caso del shopping, son las más fuertes, son los que tienen mayor frecuencia de respuesta. Y en el caso del centro urbano, alegría en primer lugar y después diversión, ¿no? Aquí es muy importante considerar que la emoción orgullo no es una emoción que sea muy considerada, ¿no?, igual que el caso de inspiración, ¿ya?, que tampoco es muy considerado. Ahora, muchos de estos análisis, si uno los hiciese desde un punto de vista espontáneo, en la respuesta serían muy pocas las respuestas, ¿no?, y una de ellas claramente sí sería diversión, ¿ya?, a diferencia de asistido, como es el caso de la investigación, donde hay respuestas para todos. Este es el caso de las negativas, donde mayormente vemos la ansiedad como una de las emociones importantes en ambos centros comerciales, ¿no? 40% en el caso del mall y 57% en el caso del centro.
Y negativamente, a diferencia del mall, en el caso del centro urbano se da mucho el miedo, lo cual es razonable, producto que no está todo dentro de un espacio cerrado donde claramente hay una seguridad privada. Esto es muy importante porque uno de los temas que le interesa al retail en general en Chile vinculado a los shopping está asociado a la posibilidad de abrir nuevos tipos de shopping y en este caso lo que serían espacios de shopping pero abiertos. En Chile se le está denominando espacio urbano. El espacio urbano sería un mall pero con accesos abiertos y con espacios abiertos. Por eso es que es muy importante sobre todo este tema del miedo porque sería una combinación. Todavía no hay mediciones al respecto, pero es muy interesante ver si esto está influyendo, por lo tanto poner cuidado frente a la opción de la nueva generación de un tipo de shopping. Bueno, la balanza de emociones es mayor en un 7% en la relación positiva-negativa en el caso del mall shopping con respecto al centro urbano, es decir, la gran parte de las emociones son positivas en ambos, ¿ya? Pero en el caso del shopping es un poco más y esa relación es un 7% con respecto al espacio urbano. Bueno, como les dije antes, la satisfacción se mide por brechas, ¿ya? Y estas brechas claramente siempre son negativas, o sea, siempre ¿ya? Es mayor la expectativa que la percepción que se tiene de lo que entrega un centro comercial, pero es menos negativa en el caso del shopping o mall que en el caso del centro urbano. Y claramente eso se ve en una relación aproximadamente de un 10%, un 15% de diferencia. Con respecto a la lealtad, hay una medición que combina en términos de una puntuación los resultados primero de la satisfacción, en segundo lugar de la repetición de compra y en tercer lugar de la recomendación. La suma de estos tres puntuaciones genera un nivel determinado de lealtad. En este caso, ¿ya? La mayor lealtad se da entre los resultados vinculados a las mayores puntuaciones, por lo tanto, en el caso del mall o shopping, si uno analiza, estamos hablando de los puntajes 6 y 7 y 8 y 9, ¿ya? De alrededor del 50%, a diferencia del 31 más o menos que tiene el centro urbano. Entonces claramente hay un mejor nivel de lealtad asociado al mall o shopping que con respecto al centro urbano, y que es lo mismo que en realidad ocurría con respecto a las emociones. Por lo tanto, en términos generales, se pueden validar por análisis de regresión todas las hipótesis, ¿ya? La única diferencia que se puede encontrar es que en general, en el caso de las emociones negativas, ¿ya? Uno podría asociarlas más al centro urbano, ¿ya? Que al centro comercial o shopping, ¿ya? Y esto es producto de que en general, ¿ya? La repetición como la recomendación se dan mucho más en el caso del shopping que en el caso del centro urbano, incluso más. Los niveles de satisfacción no son positivos en ninguno de los encuestados, ¿ya? En algunos de los atributos vinculados al caso del centro urbano. Entonces ahí hay una gran debilidad para el centro urbano con respecto al shopping. Como recomendaciones y conclusiones, en general podemos ver que hay que incorporar el factor emocional en la estrategia de marketing. Claramente las emociones sí están influyendo y sí están generando un impacto del entorno en el resultado de la permanencia como también de la compra, ¿ya? Y por lo tanto hay un análisis de lealtad directo vinculado, ¿ya? Al trabajar el tema de las emociones. Por ejemplo, el tema de la diversión, ¿ya? En el caso positivo, ¿ya? Y el tema del miedo o la seguridad en el caso negativo. Por lo tanto, también junto con eso hay que tratar de disminuir los factores que determinan emociones negativas. En el caso del shopping hay un efecto no positivo, más bien negativo, con respecto a la variedad de tiendas, ¿eh? Que no es posible dar toda la variedad que sí puede haber en un centro urbano, y con respecto también a la atención personalizada. O sea, sigue siendo
mejore el resultado de atención personalizada en términos relativos en el caso del centro urbano. Hay que tener en cuenta algo que es muy importante cuando uno se enfrenta y analiza los resultados, es que si bien el análisis se hace por brechas, ¿ya? Estas brechas son diferencias, y estas diferencias pueden estar asociadas a una mayor o menor evaluación con respecto a las expectativas como también a la percepción. ¿Qué quiero decir con esto? Que en general, en el caso del mall, las expectativas son mucho más altas que en el caso del centro urbano. Por lo tanto, lo que yo recibo como percepción de parte de los consumidores, ¿ya?, podría ser del mismo nivel en ambos centros comerciales, pero como las expectativas son más altas en el mall, entonces me podría generar una brecha mayor en términos negativos. Eso quiere decir que claramente hay que tratar de acercarse y conocer muy bien cuáles son aquellos atributos que están más vinculados a altos niveles de expectativas. Dirigir esfuerzos a dimensiones mal evaluadas en satisfacción, un poco lo que estaba explicando recién, o sea, cómo podemos ver que los niveles de satisfacción asociados a los atributos del entorno comercial ya pueden influir de manera muy negativa y por lo tanto hay que tener cambios y propuestas con respecto al plan comunicacional, como también a los distintos elementos que están pudiendo ser controlados en el entorno, en este caso en el centro urbano principalmente. Y esto es porque el centro urbano, a diferencia del shopping, tiene la posibilidad de interactuar con agentes sociales, con asociaciones gremiales, que podrían también aportar a la generación de ayuda. Por ejemplo, hay un tema que salió fuertemente destacado en forma negativa en el caso del centro urbano y que está asociado con la temperatura, ¿ya? Para que tengan una idea, Viña del Mar tiene una temperatura relativamente mediterránea, ¿ya? Por lo tanto es una condición donde tenemos un verano que no es muy caluroso y un invierno que tampoco es muy frío, lo cual es muy malo en ambos casos, ¿no? Porque siempre está en una situación que no es ni frío ni calor y por lo tanto genera un problema, ¿ya? Y eso hace que el centro comercial, shopping, ¿ya?, como tiene una temperatura controlada, tiene una gran ventaja por sobre, ¿ya?, el centro urbano. Y el último punto que también se destaca como recomendación es que es necesario trabajar en las tres variables que se están considerando, es decir, no basta con solamente hacer un análisis o de satisfacción o de repetición de compra o de recomendación. Hay que trabajar fuertemente en las tres y no solamente en una o en dos de ellas. Bueno, eso quise acortarme lo que más pude para tratar de aprovechar a los demás expositores. Así que muchas gracias y esa es mi presentación.